policiales. Hay una situación muy preocupante que se está dando ya desde hace varios días en las inmediaciones de la Vega Central, con balaceras, tiroteos, personas que han resultado heridas, y estamos ya revisando algunos de estos registros. Anoche, una nueva balacera, tiroteos que han dejado a una persona fallecida, a otro herido, en lo que todo ya parece indicar que hay una disputa territorial en la Vega Central o en sus inmediaciones, y todo esto a raíz del tráfico de drogas. Vamos a ir con Nicolás Krum, quien tiene el detalle de lo que ha ocurrido allí. Se siguen recabando, Nico, ahí antecedentes, y particularmente en esta historia, allí se habla de un sujeto que andaba además desplazándose en un scooter y además en una bicicleta. Hay otro sujeto allí. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Pato, ¿cómo estás? Muy buen día. Sí, serían estos sujetos por ahora no solo de interés, sino que ampliamente buscados por carabineros en este caso, y quienes tendrían aparentemente por ahora directa participación en un homicidio consumado y también en un homicidio hasta ahora en carácter frustrado, que ocurre prácticamente en cosa de minutos. El primero de ellos, Pato, como tú bien señalabas, en las proximidades de la Vega Central, específicamente en la intersección de calle Artesanos con Salas. Ahí finalmente esta persona llega en un scooter hasta esa intersección, y es ahí cuando esta persona le dispara a otro sujeto, un hombre de 18 años de nacionalidad venezolana, quien cae tendido en el suelo y prácticamente muere de manera automática en aquel lugar. Este sujeto se traslada después hacia Avenida La Paz, misma comuna de Recoleta, y ahí se encontraría este sujeto del monopatín con otras dos personas más, dos sujetos que se trasladaban en bicicletas. Ellos, como queda evidenciado en las imágenes, también con vestimentas muy características, buzos de color gris o blanco aparentemente, y quienes se ven deambulando por el sector. Ahí finalmente después, en la intersección de Avenida La Paz con calle Lastra, es donde se genera finalmente el segundo encuentro a disparos. Aquí ya hay una gran cantidad de tiros percutados, se habla de cerca de 14 a 15 disparos, y que tendría que ver con la participación del primero de estos sujetos, que se traslada en un scooter, y otros dos de ellos en bicicleta. Aquí le disparan a un segundo sujeto, un hombre también de nacionalidad extranjera, particularmente un venezolano de 20 años, quien recibe un impacto balístico muy cerca de la zona de la axila. Él está grave, fuera de riesgo vital, pero sin duda también está ahora siendo atendido en un centro asistencial, hasta donde tuvo que ser trasladado producto de la gravedad de sus lesiones. Él, por ejemplo, puede entregar antecedentes más que relevantes para saber quiénes son estos sujetos, que en las mismas imágenes recopiladas por las cámaras de seguridad del sector se logra apreciar como distinto a cómo llegan al lugar, Pato. Huyen en ese sentido a pie, arrancan y corren desde este lugar a pie, dejando las bicicletas tiradas en este sector. Y como tú decías, Pato, lamentablemente un hecho que se suma a otras situaciones que hemos registrado y que se ha dado cuenta de aquello en las cercanías de la Vega Central, ahí en la comuna de Recoleta, en el límite con el centro de Santiago, y donde particularmente acá ocurre esto en las horas de la noche, pasado la 1 de la madrugada, cerca de las 2 de la mañana, donde claro, no hay la misma afluencia de público que hay ahora, por ejemplo, en estos momentos durante la mañana en la Vega Central. No hay un tráfico vehicular muy relevante tampoco, pero sí hay muchas personas todavía trabajando en ese horario, sobre todo aquellas personas que están próximos a llegar a este mercado mayorista a descargar parte de los productos que ellos venden, los diferentes productos que venden en este mercado mayorista, bien digo, y es en ese contexto donde ocurre esto. En las imágenes, de hecho, Pato, se puede ver, aparte de escuchar los disparos, que es literalmente una ráfaga de disparos lo que se deja sentir, se puede apreciar como aquellas personas que claramente no tenían nada que ver con este hecho y que estaban cumpliendo labores propiamente tal de su rubro, como es el rubro de los mercados mayoristas, tienen que obviamente atinar, Pato, no solamente a cubrirse, sino que tirarse al suelo literalmente, tratar de resguardarse de alguna forma y tampoco arrancar, porque literalmente podíamos hablar de un fuego cruzado que se estaba generando ahí en el lugar. Hay por ahora mucha evidencia que ha logrado recopilar en este sentido el laboratorio de carabineros, así como también el departamento OS9 de la misma institución, quienes han quedado a cargo de esta investigación, pese a que aquí vemos que hay un hecho que podría tener que ver con un control territorial. No hay claridad de aquello todavía, son parte de las diligencias que han cargado el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía, y que bajo el contexto de cómo ocurre este enfrentamiento, de dónde se da esta situación y también considerando por ahora quiénes serían preliminarmente las víctimas, podría haber detrás de esto alguna rencilla que tiene que ver con un control territorial. Ese control territorial puede estar arraigado muchas veces al tema de las mafias, por ejemplo, del comercio irregular.
donde, como ustedes también sabrán, lamentablemente ha proliferado también en las proximidades de la Vega Central y que ha afectado directamente a aquellos comercios establecidos. Eso por un lado, o perfectamente, que es lo que también está manejando como una de las hipótesis la Fiscalía, que esta disputa, este enfrentamiento que se da, podría tener que ver, obviamente, con esto del control territorial que decimos, pero que tendría que ver más que nada con tema de drogas. Y ahí, claramente, podría revestir otra situación compleja, porque no solamente se da este hecho donde hay un enfrentamiento a disparos, donde muere una persona y donde queda otra en estado grave, sino que también podríamos estar hablando de algún grupo organizado que se dedica al tráfico de drogas, por ejemplo. Vamos a revisar ahora un ambiente, este registro que da cuenta de la gran cantidad de disparos que se dejó sentir a eso de las 1, 2 de la madrugada en las cercanías de la Vega Central en este enfrentamiento. Revisemos. Los estaba contando, Nico, en algún momento ahí perdí la cuenta, pero a lo menos unos 20 disparos en medio de este enfrentamiento entre estos delincuentes, y lo que llama la atención además es el entorno. Sabemos, ¿no? La Vega Central, en sus inmediaciones, es un lugar que tiene movimiento durante las 24 horas, durante la noche hay muchos trabajadores que están allí además con maquinaria, con estas máquinas tipo Yale, también algunas personas acomodando los bins de frutas, verduras. Se ve la reacción ahí además de algunos de ellos que inmediatamente se lanzan al piso. Afortunadamente no hubo otra persona que nada tuviera que ver con esta historia que resultó herido, porque estos sujetos disparan indiscriminadamente hacia cualquier lado, y eso además es lo grave de cómo solucionan los problemas estas bandas, estos delincuentes que se encuentran en determinado sector, no les importa nada, lo hemos visto en algunas esquinas, a veces en ferias libres, ferias navideñas, y la verdad es que esto es muy muy preocupante y uno no logra entender cómo es que llegan y abren fuego en medio de tumultos a veces o de personas que están allí trabajando, que es lo que estábamos revisando allí en estas imágenes puntualmente, y ahí se van a percatar, Nico, estamos viendo esa imagen del momento en el que las personas, algunas están de espalda cuando comienzan estos disparos y tienden ahí inmediatamente a poder resguardarse y arrojarse al suelo o detrás de algún vehículo. No se reportó alguna persona, ¿cierto, Nico?, que nada tuviera que ver con esta historia, que haya resultado herido. Quien resulta fallecido y el lesionado son parte de quienes están involucrados en este enfrentamiento, en estos disparos cruzados allí entre este sujeto de scooter y los dos en bicicleta. Claro, Pato, es decir, si es que algo positivo se puede rescatar de este hecho, es aquello que, aparte de las personas involucradas, no se reportaron otros lesionados. Afortunadamente, estas personas que se ven en el video, estos trabajadores que tienen que refugiarse de los disparos, tampoco habrían presentado lesiones, que es lo único, como te decía, Pato, que podríamos resaltar de todo esto. Las personas involucradas, claro que sí, como decíamos en primera instancia, está quien fallece en el primer punto de estos hechos, ahí en calle Artesanos con Salas, que es un hombre de 18 años, de nacionalidad venezolana, quien prácticamente muere automáticamente en el lugar. Ahí hablamos de un sujeto que es quien se traslada en scooter, que por ahora, él sería el que tendría un grado de participación directa en este homicidio. Luego se traslada a esta persona un par de cuadras solamente a la intersección de Avenida La Paz con calle Lastra, y ahí es donde se reúne con estos otros dos sujetos, con estos hombres que andaban en bicicleta, y ahí es donde se generan estos registros que hemos mostrado, que son estos disparos donde la gente tiene que atinar a resguardarse, y en este segundo punto, Pato, es donde se registran la mayor cantidad de estos tiros, que tú, como decías ahí, uno escuchando el video puede tratar de contarlos, pero literalmente es una ráfaga de disparos, por ende uno puede perder la cuenta. Sí o sí son entre 10 a 15 disparos e incluso más. La evidencia balística con la que hasta ahora cuenta el OS9 de Carabineros y también la OCAR hablaría de al menos unos 20 disparos entre un punto y el otro.
donde claramente en el segundo punto, donde hay participación de los 3 sujetos, a diferencia del primero que solo participa el hombre del scooter, en este segundo punto hay sin duda mucha más evidencia balística, pero pese a aquello, la persona afectada en este punto, que es también una persona venezolana de 20 años, finalmente habría recibido solo un impacto en la zona de su axila, lo que lo mantiene grave, pero fuera de riesgo vital. Y ahí es donde tú dices, Pato, claro, los sujetos dispararon a diestra y siniestra para donde fuera, considerando que, por ejemplo, no lograron darle muerte a este sujeto, que presumimos esa era su intención, y donde también había muchas personas y tuvieron que cubrirse. Finalmente los tipos escapan, como decíamos, Pato, y esto es ahora lo que está investigando Carabineros en este sector. Un sector complejo, no es primera vez que ocurre un hecho de estas características. Lamentablemente pareciera ser que todas las semanas estamos informando de un delito de homicidio, o en calidad de frustrado o en calidad de consumado, al menos en las cercanías de la Vega Central, y que tiene que ver con esto, precisamente enfrentamiento entre personas que tienen vínculos o con mafias literales que tienen dominado este sector respecto de lo que es el comercio irregular, o bien con personas que tienen vínculos a organizaciones que estarían dedicándose al tráfico de drogas, lo que hace mucho más complejo aún todo este escenario, puesto que detrás de este enfrentamiento, de esta balacera, hay sin duda la comisión de otros delitos que también tienen lugar ahí en las cercanías de la Vega Central. Vamos a ver qué dijo Carabineros respecto a este procedimiento y qué antecedentes hay de momento con respecto a esta persona fallecida y la otra que se encuentra grave. Manifestando que en la vía pública, en calle Artesano, con Sala, se escucharían disparos en la vía pública, disparos injustificados. Una vez llegado Carabineros en el lugar, efectivamente puede ver una persona lesionada que se encontraba ahí en la vía pública atendida. Esta se encontraba con 4 impactos balísticos en su cuerpo. La persona fallecida mantiene 2 impactos balísticos en su estómago y 2 impactos balísticos en su pierna derecha. Al momento se mantiene bastante evidencia balística, unos cargadores. Bueno, escuchábamos ahí parte de los detalles que hasta ahora ha entregado Carabineros respecto de este hecho que ocurre, como decíamos, en las cercanías de la Vega Central, donde hay una persona fallecida, un hombre de 18 años de nacionalidad venezolana, que aparentemente tenía una situación migratoria irregular en el país, y se está, por supuesto, también muy pendiente de cuál es el avance de la otra persona que termina lesionada producto de este hecho. Un escenario complejo, un ambiente convulsionado en las cercanías de la Vega Central. Prueba de aquello, por ejemplo, es lo que nos tocó ver hace un momento atrás cuando estábamos en ese mismo lugar, e incluso, Pato, se registró una pelea entre algunos comerciantes, lo que finalmente no tuvo mayores incidentes gracias a la intervención de Carabineros. Pero eso da cuenta finalmente del ambiente que hoy hay en este reconocido sector céntrico de la capital. Vamos a revisar ahora los antecedentes que entregó la Fiscalía respecto de este homicidio y del otro delito también hasta ahora en calidad de frustrado. Ocurre un primer hecho donde un sujeto es herido a bala, un sujeto víctima de nacionalidad venezolana, que mantiene situación irregular en el país, que recibe al menos 3 impactos balísticos en su cuerpo y termina falleciendo en calle Artesano, casi con Bellavista. Posteriormente hay un segundo enfrentamiento, que es en el lugar donde nos encontramos ahora, que es Avenida La Paz, donde participan en este caso 4 personas, todos varones, y donde hay nuevamente numerosos disparos, más de 14 resultados de vaina que son recogidas en el lugar, donde hay un segundo herido, también de nacionalidad venezolana, también de situación irregular, actualmente hospitalizado, sin riesgo vital, y donde estamos investigando la situación de conflictos por temas territoriales asociados a venta posiblemente de droga. Bueno, escuchábamos ahí los antecedentes que hasta ahora se manejan respecto de lo que ha señalado el Ministerio Público en términos de esta investigación, que por ahora, como decíamos, mantiene a una víctima fatal, este hombre venezolano de 18 años, y también este otro joven de 20 años de la misma nacionalidad que estaría grave en un centro hospitalario. Antecedentes que ahora se están tratando de clarificar respecto de las evidencias que se han encontrado. Me imagino, y también creemos, Pato, que va a ser muy fundamental el testimonio de la segunda víctima, quien
se mantiene grave pero estable. Y por otro lado también estas bicicletas en las que se trasladaban estos sujetos, que también es evidencia que se ha logrado en este caso incautar por parte de los equipos especializados de Carabineros, y que ahí podrían haber indicios, por ejemplo, de alguna evidencia biológica o, por ejemplo, alguna huella dactilar que pudiera entregar quizás algún cruce de información respecto de quiénes son los protagonistas de este hecho. Como decías tú también, Pato, es un lugar donde prácticamente las 24 horas hay actividad, hay movimiento en este mercado mayorista, y por lo mismo esto no fue algo que haya quedado totalmente extrapolado para las personas que estaban ahí. Hay testimonios de testigos y también vecinos del sector que dan cuenta de este hecho y también de lo complejo que se ha vuelto el sector. Revisemos. Un weón venía siguiendo a los otros dos. Venían dos en bicicleta y el que venía en monopatín, ese le disparó a los dos. A uno que cayó aquí a la orilla del camión aquí. Y ahí se da cuenta uno de los otros, del que venía más a la calle, de la bicicleta, y ese le disparó. Y esas balas fueron las que rotaron ahí en el repuesto, o sea, en el neumático. Si el neumático yo le puse un tornillo para que no siguiera saliendo el aire. Pues yo estábamos descargados, nosotros íbamos a entregar a los ayudantes. Y ahí después el otro se arrancó para allá y los dos siguieron disparando para acá. Y creo que uno de esos que cayó acá al lado del camión, ese creo que es el que encontraron muerto después allá en la esquina. Y se pararon a patrulla y me dijo, recién, sí. Estaban las dos bicicletas, que los gallos salieron a pie y el cargador de una pistola en el suelo. Más todos los balines que están botados. Sí, porque menos mal que estábamos acá cargando un vehículo de un cliente, cuando sentimos los primeros disparos. Y de ahí vino una ráfaga, pero bastante, contamos como 18 allá, y después arrancaron por la Belma, y uno disparando hacia atrás y el otro disparando ahí. Pero en la bicicleta y en la bicicleta y una... corriendo. Sí, pero no, menos mal que a esa hora había poco público, porque no se medían para disparar, tiraban de ahí de un lado para otro, y la potencia del arma hacían ahí. Pues y acá mi compañero se dio cuenta y un impacto cayó acá en el neumático porque está perdiendo aire, pero sí, se pinchó. Bueno, Nico, hablamos de dos balaceras que ocurren con minutos de diferencia, donde al menos hay un sujeto en común que puede ser objeto allí claramente es objeto de investigación, que es un sujeto en scooter. Y días previos había ocurrido otro hecho. El jueves o el viernes de la semana pasada había ocurrido otro delito de similares características donde resultó herido. Es un delito de homicidio frustrado que se está investigando allí, pero aparentemente todo esto tendría relación entre sí. Y ya el fiscal también entregaba ahí algunos antecedentes en base a estos mismos hechos que son reiterados, que ya se va recopilando información. Y es por eso que acá lo más probable es que se hable por un lado de alguna suerte de ajuste de cuentas o disputa territorial ligada con el tráfico de drogas. Se habla, Nico, acá de bandas peruanas, de hecho la víctima de banda venezolana, entre venezolanos y dominicanos. La víctima, de hecho, una de las víctimas fatales de nacionalidad venezolana. Al menos se tiene ya esa referencia por parte del Ministerio Público y está trabajando en base a esos antecedentes. Y mencionar además que esto ocurrió nada más que a una cuadra de una unidad policial. Hay una subcomisaría allí, la subcomisaría Recoleta Sur. Sí, Pato, efectivamente es lo que genera acá mayor grado de complejidad en términos de cómo poder resguardar un lugar tan icónico como este, donde hay habitualmente tanta actividad comercial y donde, por ejemplo, en un contexto donde están los mismos trabajadores descargando parte de la mercadería, se ven expuestos a un enfrentamiento de este tipo. Y respecto a los antecedentes que tiene la Fiscalía, claro, por ahora ya hay noción, por un lado, por ejemplo, de que esto se puede atribuir a un enfrentamiento entre bandas. Hay también algunos indicios de quiénes serían las personas que pertenecen a estas bandas, nacionalidades, por ejemplo, y esto, por ejemplo, Pato, también podría, como tú decías, tener vínculo con hechos anteriores, dado que hay características similares en la ocurrencia de un delito y otro. Todavía es muy pronto para confirmarlo, pero es parte de lo que también la Fiscalía está, en este caso, estimando a propósito del hecho que ocurre durante esta madrugada y también episodios anteriores de disparos, balaceras y también homicidios, o incluso ahí en este sector de La Vega Central. Hasta hace muy poco estaba todavía Carabineros ahí realizando diligencias en el lugar. Entendemos que ya se levantó el sitio del suceso,
pero en este sector al menos ya se recopiló bastante evidencia que está siendo ya, en este caso, evaluada por los equipos especializados de Carabineros. Vamos a cambiar ahora de tema, Pato, nos vamos a trasladar a la comuna de Maipú.